Ok, muy buenas tardes, profesores de Gerardo Salomón Mejía Saco y José Buenaventura Sepúlveda, en colegios con cuales estamos llevando adelante el programa de transitabilidad 2022. El día de hoy vamos a tener el taller número 5, que está referido al pseudocódigo. Y un poquito lo que vamos a ver es quizás la parte más fundamental de lo que es algoritmos y a la vez que es la base para que nuestros estudiantes puedan aprender cualquier lenguaje de programación en adelante, sobre todo lenguaje de programación estructurada o lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Ya? De repente, en el caso de los lenguajes de programación, como también ya conocemos, son lenguajes que responden al lenguaje de máquina, o lo mejor dicho, al lenguaje que utilizan las computadoras, ¿no? Ese es el lenguaje que normalmente utiliza una persona que se dedica a la programación, ¿no? El lenguaje de programación. Pero, digamos que nosotros tenemos como persona también tenemos un lenguaje, ¿no? Aquí estamos las personas. Y del otro lado, las computadoras también usan un lenguaje de programación. ¿No? Un lenguaje de programación. Tenemos como que hay dos mundos paralelos, ¿no? El lenguaje de programación y el lenguaje que usamos las personas. Cómo nos comunicamos. Nosotros, en el caso del Perú, usamos el español para comunicarnos y otros países utilizan otro idioma, ¿no? Pero las computadoras tienen otra forma de procesar la información. Y bien es cierto, un computador puede hacer millones de operaciones por segundo gracias al procesador que tiene. Hoy en día las computadoras que utilizamos pues, tienen esa capacidad, mientras que el ser humano no tiene esa capacidad de hacer miles o millones de operaciones al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de analizar, de abstraer. Un computador no. Un computador, por lo menos hasta el día de hoy, recibe órdenes, las procesa, siempre y cuando tú le des órdenes bien específicas. Alguno dirá, pero profesor, yo sé que la inteligencia artificial también ya... Sí, hay proyectos de inteligencia artificial que incluso juegan ajedrez, ¿no? Las supercomputadoras, que incluso ya han retado a los maestros del ajedrez, hoy en día han ganado a los grandes jugadores, a los grandes maestros de ajedrez, utilizando dentro de su lógica de operación la inteligencia artificial. O sea, también eso ya se ha probado. Pero digamos que está limitado siempre al tema de orden, ¿no? No es que la computadora por sí sola va a razonar, tiene que haber algo ahí. Entonces, ¿cómo hacer converger estos mundos? ¿Cómo hacer que se comuniquen o nos comuniquemos personas y podamos dar instrucciones a las computadoras para que hagan ese procesamiento? Pues en medio de esto es donde emerge el pseudocódigo. ¿Qué quiere decir? Un pseudocódigo tiene un poco parecido al lenguaje de las personas,
pero también tiene una estructuración parecida al lenguaje de máquina, o que utilizan las computadoras. Entonces, esa es la intención por la cual fue creado el pseudocódigo, para ser el puente que permita que los jóvenes, las profesionales que están en este mundo, que conocen un lenguaje de comunicación, puedan llegar a establecer programas utilizando un lenguaje de programación. Entonces, para hacer ese puente, digamos, ese camino hacia dominar el lenguaje de programación, en medio se creó el pseudocódigo. Es la razón por la cual se estudia el pseudocódigo. Entonces aquí yo quiero comentarles algo, ¿no? Muchos de los libros que ustedes van a ver en Perú, bueno, poco se ha hecho en Perú, pero de México, España, Colombia, para mí cometen un error hoy en día, ¿no? Porque yo cuando fui formado en pseudocódigo, estoy hablando de los 90, también a mí me enseñaron pseudocódigo como esos libros. Pero ¿cuál creo yo es algo que con toda la facilidad que tenemos hoy día y gracias a la tecnología, es que a nosotros nos han enseñado pseudocódigo, pero usando el español. ¿Ya? Pero si ustedes se ponen a ver el lenguaje de programación que quieran, ¿no? Busquen si quieren, desde Java, JavaScript, Python, que usamos acá en Valle Grande, Ruby, Go o Golang, C++, lo que ustedes quieran, Fortran, Pascal, lo que ustedes quieran. ¿En qué lenguaje están escritos sus palabras reservadas? En inglés. Esto siempre, a pesar de un lenguaje de programación, está en inglés. Todo. Y para mí ese era el gran limitante que se ha hecho a los jóvenes, y me incluyo, cuando nos quisieron enseñar el pseudocódigo. Nos quisieron enseñar pseudocódigo usando el español. Entonces, ese es el cambio que yo promuevo aquí en Valle Grande. Yo les enseño pseudocódigo, yo les voy a enseñar pseudocódigo, y también les voy a dar algunas guías, pero usando el inglés. ¿Para qué? Para que este puente, o ese paso, sea más rápido. Es la razón. Pero ni lo tengamos miedo, y también a los estudiantes hay que decirles que le pierdan el miedo. Bueno, lo hacen rápido, ¿eh? Porque no es que tengas que aprender todo el idioma inglés para hacer esto. No diría ni 30 palabras reservadas, exagerando. Que tenemos que conocer en inglés, usarlo y también tener su significado en español, pero en nuestra mente. Entonces, cuando el alumno se acostumbra a hacer pseudocódigo en inglés, como lo hago acá con los estudiantes de la carrera, cuando ellos se van a topar con un lenguaje de programación como Java, JavaScript, rápido, esto es esto, y ya, le van destrabando rapidito. ¿Por qué? Porque ya le encuentran la similitud. Esa es la ventaja. Y eso es lo que yo quisiera dejarles a ustedes hoy día, colegas, que tenemos que hacer que este puente sea lo más adaptable y viable para el estudiante. Por eso que yo trabajo el pseudocódigo en inglés, para que cuando lleguen a usar los lenguajes de programación se ubiquen rápido. Entonces, vamos a entrar ya al tema, ahora con esta introducción. ¿Qué es el pseudocódigo? Bueno, el pseudocódigo, si hacemos
así rápidamente, con esta explicación, ¿qué dirían ustedes ese pseudocódigo? ¿Qué diría el profesor Cristian? ¿Cómo describiría usted un pseudocódigo entendiendo esta explicación que le he dado nada más? Ok, un medio para comer. ¿Usted, profesora? Digamos que, en base a lo que explicaba, no estoy pidiendo que me den una definición perfecta, no es eso, sino en base a lo que he explicado, ¿cómo entendería usted si aquí está el pseudocódigo? ¿Cómo lo describiría usted? ¿Ya? Ok. ¿Usted, profesor Juan Pablo? Ujú. Bueno, ahí, en base a lo que hemos explicado, ustedes han hecho ya su reflexión. Bueno, que no deja de ser cierta, y aquí yo solamente le voy a dar una forma un poco ya más académica, ¿no? El pseudocódigo es una descripción de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Porque no es que cuando aprendan pseudocódigo ya van a aprender a hacer exactamente lo que se requiere en un lenguaje de programación. No. Es de alto nivel porque te da una base general que tú después lo puedes adaptar a los distintos lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación Java, como el lenguaje de programación JavaScript, que es lo que vamos a usar aquí en el curso, como el Python, tiene sus particularidades. Pero en común, todos ellos tienen estructuras a un más alto nivel de cómo operar la programación. Estructuras básicas. Cada uno ya usa su propia sintaxis, su propia, ¿no? Digamos, palabras reservadas, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen, quiero hacer if, que es la condicional. El otro le pone if, then, else. El otro pone if, coma, paréntesis, y eso hace la misma función. Pero eso ya es la sintaxis de ese lenguaje. Ahí varían. Pero la estructura, cómo funciona una condicional, eso es común. Y eso es lo que vamos a aprender en pseudocódigo. Esa estructura, por eso es a alto nivel. Que después, esa estructura lo puedo aplicar o adaptar al lenguaje de programación Java, o lo puedo adaptar al lenguaje de programación JavaScript, a Python o cualquier otro lenguaje de programación. Por eso se llama estructura, es una descripción de alto nivel. De un algoritmo que emplea una mezcla de lenguaje entre el lenguaje natural, o sea, este que hablamos nosotros las personas, con algunas convenciones sintácticas, acuerdos, ¿no? Por eso se llama acuerdos. Alto nivel siempre hay acuerdos, como es la estructura general. Esas convenciones sintácticas que son propias de un lenguaje de programación. Pues yo puedo tener por acá Java, que es un lenguaje de programación, que aquí formamos en Valle Grande, JavaScript, que se le simboliza JS, Python, y otros más. Entonces, el lenguaje de programación, todas estas tienen su propia sintaxis. Sintaxis de Java, de JavaScript, de Python. Pero a alto nivel, todos tienen una convención. Hay una convención que todos ellos tienen que respetar. Y a este alto nivel es donde está el pseudocódigo. Hay una estructura para condicional, que es una convención, y Java, JavaScript, Python también respetan esa estructura a alto nivel. Ya cada una utiliza sus propias palabras reservadas para usarlo en Java, para usarlo en JavaScript, para usarlo en Python. No sé si hasta ahí me dejo entender.
Esa convención sintáctica es lo que de alguna forma vamos a aprender en el pseudocódigo. Y que son propias del lenguaje de programación, como son asignación de valores, ciclos o bucles, condiciones, si es una hago la otra, repeticiones, pero esta convención no tiene un estándar único. Por eso que yo les digo, he aplicado, según mi experiencia, habiendo visto también varios libros, que yo le digo, no, yo lo hago en inglés. Y créanme que yo he buscado varios libros y no encuentro uno que lo haga en inglés. Incluso he buscado en los americanos ya como ellos ya tienen el inglés nativo aquí, ellos ya no necesitan el pseudocódigo, ¡pum!, de frente los meten a programar, porque ya ellos intuyen, no es que ellos ven un if, sí, en español, pero eso no tienen que traducirlo, pues ellos ya lo tienen en su cerebro. Y eso es lo que buscamos nosotros, para que el alumno salte más rápido. Eso es lo que falta. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplito acá. Esto es lo que acabamos de ver la clase anterior. Y como que vamos practicando, si ustedes leen este diagrama de flujo, entendiendo que acá está el inicio y acá el final, denle un minuto, una chequeadita aquí y me pueden decir, ¿qué hace esto? Un diagrama de flujo. A ver, profesor Cristian, ¿qué hace eso para usted? Hacer una llamada. En su caso, profesora, ya, un teléfono público, ok. Para, para, para hacer una llamada a un teléfono público. ¿Usted, profesor Juan Pablo? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es la típica que hacíamos antes, ¿no? Levanta la bocina, o un teléfono público, o la de casa, quieran, ¿no? Espero el tono, marco el número, espero que contesten, hablo con la persona, ¿no? Termino, cuelgo. Fin. Este era un diagrama de flujo que me dice cómo se ejecuta o cómo se realiza una llamada por teléfono, ¿no? De un teléfono tradicional, ¿no? Y eso es el flujograma, ¿no? Incluso aquí hay una deficiencia, ¿ya? Que ahorita, acuérdense que siempre haber una indicación del flujo, ¿no? Que es una buena práctica que dijimos se debe hacer en un flujograma, ¿no? O sea, que se vea la flechita en qué sentido va, ¿no? Quizás por lo que es una línea, no hay otro sentido, pero esa es la buena práctica, ¿no? Ahora, vamos a llevarlo a pseudocódigo. Y aquí viene lo bueno, miren. En pseudocódigo, cuando yo quiero hacer esto, simplemente digo, a ver, tengo el inicio, en pseudocódigo va a haber el inicio. Tengo el fin, en pseudocódigo va a haber un fin. Hay una acción que se llama levanta la bocina, en el pseudocódigo es una línea que me indica levanta la bocina. Espero el tono, que es una acción, en pseudocódigo espero el tono. Marco el número, que es otra acción, en pseudocódigo marco el número. Espero que contesten, en pseudocódigo espere que conteste. Hable con la persona, es una acción, habla con la persona. Cuelga la bocina, en pseudocódigo cuelga la bocina. Yo les pediría aquí, comparando el flujograma con el pseudocódigo, ¿qué diferencia podrían notar ustedes? Entre el flujograma
¿Qué diferencia podrían notar con el solo código? Lo que se ve, no hay nada que hacer de ciencia, lo que se ve ahí nada más. Algo que les llame la atención, así a simple vista nada más. El diagrama de flujo y el solo código. Bueno, acá hay un gráfico, acá es texto. Ok, una diferencia. ¿Alguna otra? Nivel. Excelente. Buen punto. Y esto es lo que yo les digo a los chicos del saque, ¿no? De repente aquí yo he cometido un pequeño, no error, pero sí, no debió, porque la flecha sí lo muestra, ¿no? Pero esto de acá. Está nivel, ¿no? Inicio y fin, y más metidito, las acciones, ¿no? Ya, ese es clave, clave. Lo que acaba de decir, colega, el profesor Cristian, clave, clave, clave. Siguiente. ¿Qué otra diferencia encuentra? Bueno, ya decimos que aquí es gráfico, acá es texto. Muy bien. Y esto es texto, es un lenguaje de programación. Texto. O sea, es palabras, no hay gráficos. ¿Y diferencia más? Excelente. Que el pseudocódigo me lo hace más compacto. Flujograma puede requerirme una gran cantidad de espacio cuando tengo que diseñar condiciones, rutas. El código lo hago en línea, es más compacto. Pero lo que ha dicho el profesor Cristian, como que me voy adelantando, eso es parte de las técnicas de programación. Lo que yo le llamo código legible. Y eso tenemos que enseñarlo al estudiante desde el primer día que hace un código. Así sea el primer código más chiquito que construimos. Tenemos que enseñarle al estudiante a hacer código legible, código que sea fácil de leer. Y una primera práctica de eso es indentar. Cuando un código se lee igual que un flujograma de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, eso no se pierde en la forma como escribimos. Cuando hacemos esta indentación, ¿qué quiere decir? Que este inicio y este fin están a un mismo nivel dentro del programa. Y que todas las acciones que estamos poniendo aquí como una tabulación o metiditos, ¿no? Indentación se dice, están también a un mismo nivel y todas son acciones una después de la otra, al mismo nivel. Esa forma de estructurar se lo tenemos que enseñar al chico siempre. Entonces, tres cositas hemos rescatado. Inicio, primera, que acá hay una representación gráfica, acá hay una representación de texto. Segundo, el código es, perdón, la representación de un programa me ocupa más espacio, el pseudocódigo es más compacto. Tercero, yo tengo que identificar el nivel para hacer que sea más legible o más fácil de leer. Esto no requiere hacer un programa. Es una particularidad del pseudocódigo. Efectivamente. Por eso se llama algoritmos y estructuras de datos, porque es estructurado. Ese es. Muy bien, sigamos. ¿Qué más? Acá tenemos un segundo ejemplo. Según el título, ¿qué hace este algoritmo? Que es un flujograma. Sumar
dos números. Pero es un algoritmo, solo que está representando un flujograma. Yo les pido que ustedes, bueno, no lo vean en la diapositiva, y yo les pido que esto también se lo digan a sus chicos. Que hagan ese pequeño esfuerzo mental al inicio y agarren un papel y le digan, ¿cómo? Si para ver cuánto de la idea que le has dejado te han seguido. ¿Cómo representarías eso en un algoritmo? Pero ellos van a escribir su papelito. ¿No? Así, así. ¿Cómo lo representarías tú en un algoritmo teniendo en cuenta lo que te he dicho? Hace una y dos diapositivas nada más. Para ver que los chicos cómo lo han captado. Darán sus formas, todo, y ahí ustedes podrán comparar para saber cuánto te están siguiendo, ¿no? Pero acá yo les voy a mostrar pues ya la versión, ¿no? La versión en un pseudocódigo. Esto es un pseudocódigo. Y ahora lo vamos a desmenuzar. Nuevamente, al igual que en lo que vimos anteriormente, tengo en este pseudocódigo en comparación con el flujograma, tengo al igual que un inicio, un fin, un fin. Al mismo nivel, acá estamos viendo la indentación, al mismo nivel, ¿no? Tengo, se declaran número 1, número 2, suma, que son enteros. Entonces aquí hay una cosa importante que tenemos que empezar a notar en pseudocódigo y que también tiene que ver mucho con el lenguaje de programación. ¿Por qué se hace esto? Ok, para identificar qué tipo de datos son estos. Ya que num1, num2 y suma son variables. Y en lenguaje de programación, para que un computador te entienda, tú tienes que decirle la variable que le estás dando, que es un espacio de memoria, qué tipo de datos va a recibir. Porque tú le puedes decir, mira, te doy la variable num1, ya está bien, num1. Te doy la variable num2, num2. Te doy la variable suma, suma. Ya está, 3 variables. Pero, ¿de qué tipo de datos es? La computadora tiene que saber. Y eso es importantísimo que un estudiante lo sepa también desde el inicio. Cada vez que tú definas variables, siempre le tienes que decir a la computadora de qué tipo es. En algunos lenguajes de programación, cuando uno no lo define, por defecto le designa string o char. Pero para que no tenga ningún problema con ningún lenguaje, es mejor que lo defina. Porque eso lo va a tener que hacer siempre. Entonces aquí le puso entero, num1, num2, suma. En el pseudocódigo, num1, num2, suma, también lo defino como entero. Y al definir esto como entero, ¿qué le estoy diciendo a través del pseudocódigo al computador? Mira, te voy a dar una variable num1 que es de tipo entero, un num2 que también es de tipo entero y un suma que es de tipo entero. Todos estos que están al mismo nivel son enteros. Así se define la variable. Y acá el tipo. Entonces, en la computadora, ¿qué hace esta sentencia? Le estás diciendo a la computadora que va a reservar
3 espacios de memoria, num1, num2, num3, de entre todas las memorias que tiene la computadora, y ese num1, ese num2 y esa suma son enteros. Es decir, que cuando tú le digas a la computadora que utilice num1, num2, o suma, ella siempre va a esperar que le des un número, porque si tú le das una letra no te va a sacar. Así funciona la computadora. No es como las personas. La computadora te dice ya, tú me has dicho que hay una blanca en un 1 y es entero, dame el dato. Le doy ABC, no sirve, no lo reconoce. 1, 2, 3, 123, lo acepta. Eso es lo que tenemos que decir a los chicos, a los estudiantes, que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Pasamos a la siguiente línea. Dígame 2 números. A ver. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Quién me dice? Que me muestre en pantalla un mensaje donde diga, dígame 2 números o dame 2 números. Que lo está, la computadora le está diciendo a la computadora, pídele 2 números. Pasarle un texto, dame 2 números, dígame 2 números. Entonces, ahí tú pones 20, ¿no? Vamos a suponer, pongo 20 y le ingreso 15. Ingreso 20, ingreso 15. Entonces, la computadora, a la hora que ingreso esto, ¿no? Acá le pongo, vamos a suponer que escribo en pantalla 20 y escribo 20, escribo 15. Entonces, dígame 2 números, escribe la computadora, diga 2 números. Y luego tú ingresas 20, 15, ¿y qué hace la computadora? Cuando tú le ingresas. Muy bien. Lee los 2 números. Y le estás diciendo, en su memoria, en la memoria de la computadora, este 20 que tú le escribes, lo asigna a num1. Y este 15 que tú le escribes, lo asigna a num2. En su memoria. O sea que ese 15 lo pone en su memoria donde está la variable num1, y ese 20, y ese 15 lo pone en la memoria donde está el num2. Ya lo tiene en su memoria. Ya. Y lo acepta, ¿por qué? Porque tú ella está esperando enteros, y tú le has dado 2 enteros. ¿Qué hubiese pasado si acá hubiese puesto AB? La computadora, ¿qué hacía? Porque ellos están esperando números. La siguiente acción. ¿Qué hace la computadora? Hago la operación. Dice, num1, que es 20, más num2, que es 15, hace la operación que sale 35, ¿y qué hace? Asígnalo a quién? Asígnalo a la variable suma. Y como suma, yo le he definido que es de tipo entero, ¿lo va a aceptar? Sí. Sí, lo va a aceptar. Entonces, en ese momento, en la variable llamada suma, ¿qué está guardándose? ¿Qué está guardándose entonces? ¿Qué está guardándose? 30 y
¿No es cierto? Ya lo está haciendo, porque aquí hizo la operación, aquí 20 más 15, 35. Ese 35 lo va a guardar en la variable suma. Eso es lo que hace la computadora. Entonces, ya prácticamente la computadora tiene cargado las tres variables. En un 1 tiene 20, en un 2 tiene 15 y en suma ya tiene 35. Así está en su memoria ya. Entonces, ¿qué hago yo en la siguiente? Le digo a la computadora, ¿no? Escribe, la suma es, o sea, va a salir un mensaje, la suma es, y coma, suma. En vez de suma, ¿qué va a mostrar la pantalla? 35. La suma es 35. Se acabó. Fin del programa. Entonces, eso es lo que es este programa. Pero lo importante es que ustedes le expliquen a los estudiantes cómo va razonando la computadora. Eso es lo que tiene que explicarse. Porque este es un texto. Pero hay que explicarle con paciencia cómo va razonando la computadora. Por eso que ahí tenemos el video, yo les invito a que siempre lo repasen. Después, ya después se nos vuelve común porque hasta mi cerebro ya se acostumbra a pensar como computadora cuando ya tantas veces que he explicado el algoritmo. Les aseguro, primero tomaba un tiempito, pero ahora ya mi cerebro está acostumbrado, se acostumbra. Y ese es un segundo ejemplo de un flujograma que es pasado a pseudocódigo. Muy bien, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda o consulta, colegas. ¿Todo claro? Ya. No, igual el video se los voy a dejar, ¿eh? Entonces, cuando hemos hecho esto, vamos ahora a ver las ventajas de usar pseudocódigo, ¿no? Una de las ventajas, solo un detallito. Si ustedes ven aquí, yo lo he dejado así. Creo que lo voy a editar para un futuro, pero como es la primera vez, yo lo dejé en español. Pero para que el chico lo entienda, ¿no? Pero lo que viene después ya todo va a aparecer en inglés, ¿ya? Ahí vamos a hacer ese switch. Ventajas. Una de las ventajas, lo que dijo la profesora, ocupa menos espacio en una hoja de papel, ¿no? Es más compacto. Esa es la grande ventaja del pseudocódigo. Permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas. Ahora vamos a ver cuando veamos estructuras de control de repetición. En una cuanta línea puede hacer 1000, 2000 veces esa repetición y no hay problema. Por eso que permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas. Es muy fácil pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación. Ya te facilita la vida, porque ya estás más cerca. Ya estás más cerca, ya no tienes que recorrer todo esto, sino de aquí para acá. Es más fácil. Eso es lo que ayuda el pseudocódigo. Si se siguen las reglas, o sea, se cumplen bien las reglas, se puede observar claramente los niveles que tiene cada operación, lo que dijo el profesor Cristian. La regla de indentación, el orden, quién más metido, más metido. Eso lo vamos a aprender con programación ya en la siguiente clase. No hay problema. Entonces, dicho esto, para pasar al pseudocódigo, me gustaría explicarles sobre unos temas que se usan mucho. Las constantes, que eso es igual que en matemática, algo que no cambie. En programación, una constante es un valor que no puede ser alterado durante la ejecución de un programa. Pero aquí viene la importante, la palabra clave. En un programa que tiene un inicio y tiene un fin, y acá puede haber pues 1000 líneas de códigos, de inicio a fin, cuando yo defino una constante, esa constante
es para todo el programa. Mientras esté dentro del fin y el inicio y el fin. Porque no vayamos a cometer el error que define una constante, pero en el programa quiero llamarlo a otro programa. No. Hay otras técnicas que ya se verá más adelante el año que viene, pero para nosotros a este nivel, una constante es un valor que no es alterado, que no va a cambiar durante la ejecución de todo el programa, desde que inicia hasta que termine. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy presente. Una constante corresponde a una longitud fija de memoria. Una constante tiene un tamaño fijo de memoria. ¿Por qué? Porque eso no va a cambiar, entonces ya reserva un tamaño fijo. Donde el programa almacena valores fijos, ¿no? Es un lugar específico de memoria donde se almacenan valores fijos. Por ejemplo, una típica, el valor de pi, 3.141592. Lo almacenas. Una vez leí hace unos meses un artículo que decía en la computadora de una supercomputadora de Google había encontrado más de 3 millones de valor de pi. O sea, pues ustedes saben que este es un número infinito, ¿no? Ya, había encontrado 3 millones de valores de pi. ¿Ya? Ociosos son algunos. Por convención, entonces, esto sí es importante. Conveniencia, convención. El nombre de las constantes suele escribirse siempre en mayúsculas. Por favor, eso sí es parte del código legible. Es una buena práctica. Cuando ellos definen una constante, como el ejemplo pi, quiero definir una constante que se llame número. Tiene que ser todo en mayúsculas. Por convención. Siempre, siempre, siempre. Pasamos al siguiente, variables. Es un espacio de memoria del ordenador o de la computadora a la que asignamos un contenido que puede ser un valor numérico, si son solo números, con los cuales voy a calcular, o alfanumérico, puede ser letras también. Puedo asignarle a una variable. Y yo la variable no la defino, ya no entero, sino la defino char o string, le puedo asignar letras. Pero, por ser variable, ese valor puede cambiar a lo largo del programa. A lo largo del programa. Dato importante. Cada variable tiene un único nombre al cual no puede ser cambiado en todo el programa. Importante. Si yo defino una variable, por ejemplo, le llamo var1, de inicio hasta fin, var1 no va a cambiar su nombre. Su nombre. Puedo definir una variable 2, var2. Este nombre no va a cambiar en todo el programa. Ahora, esto es otra cosa. Dos o más variables pueden tener el mismo contenido, pero no el mismo nombre. Es decir, esta variable var1, esta variable var2, supongamos que fueran enteros, este puedo almacenarle 5 y este puedo almacenarle 5. No hay problema. El nombre no puede ser igual, pero el contenido de lo que tú almacenas en esa variable sí puede ser igual. No hay problema. Eso es lo que nos dice esta última. Son características de la variable. Y aquí vienen los tipos de datos, que es algo que en general son de dos grandes tipos de datos, los datos simples y los datos compuestos. En los datos simples ocupan solo una casilla de memoria. Por lo tanto, una variable simple puede referenciar a un único valor a la vez. Es decir,
Un dato simple o una variable simple solo tiene un valor a la vez. Si yo le agrego a variable 1 100, en ese momento tiene 100. Si yo lo cambio por 50, solo tiene 50. Si después lo cambio por 30, solo va a tener 30 en cada momento que yo le asigne. Pero no puede tener más que un solo valor a la vez. Cuando es una variable tipo simple. Y dentro de este tipo de variables simples encontramos los enteros, los números naturales, los reales, aquellos que tienen con punto decimal, ¿no? Que también se le llama float. Integer, enteros. Reales, float, que tienen punto decimal, 2.35. Tipo de dato real, float. Caracteres, palabras del abecedario. A, B, C, puedo almacenar una variable. Booleanos, verdadero o falso, 0, 1. También puedo crear variables de ese tipo. O datos que permitan almacenar booleanos. Enumerado, que asigna automáticamente un valor consecutivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es otro tipo de datos simples. Y después tenemos los tipos de datos estructurados o compuestos, que se caracterizan por el hecho de que un nombre de un tipo de dato se hace referencia a un grupo de casillas de memoria, o sea, un conjunto de datos. Es decir, un dato estructurado tiene varios elementos, varios componentes. Cada uno de los componentes básicos del dato, ¿no?, puede ser considerado como un dato simple. O sea, un dato estructurado puede tener varios datos simples, ¿no? Dentro de este grupo encontramos ¿a qué tipo de datos? Bueno, uno de los más conocidos, que lo vamos a estudiar ya por la octava sesión seguro, son los arreglos que son vectores o matrices. Los arreglos son, o arrays en inglés, son tipos de datos estructurados donde tú dentro de un arreglo puedes almacenar un conjunto de datos. Por ejemplo, si yo defino, solo como para dar la idea, ¿no?, un arreglo de 4 elementos, y a este arreglo le llamo arreglo 4, esta variable arreglo 4, que tiene la característica de ser un array o arreglo, te permite y puede recibir 4 valores. Si yo le digo que este arreglo es de tipo entero, él espera que puedas mandarle 4 valores enteros. Ese tipo de dato estructurado, por ejemplo, yo este de acá le puedo decir este es 5, este es 15, este es 30, este es 50. Y tú le puedes dar 4 valores y la computadora entiende que todo esto es un arreglo y lo maneja como un bloque. A eso se refiere tipo de arreglos. O matrices, porque puedo manejar también de 3x4, de 4x4, y puedo tener más elementos. Ya más adelante hablemos que estos pueden tener varias dimensiones, ¿ya? Los registros se parecen a los arreglos. ¿Cuál es la única diferencia con un arreglo y un registro? En un arreglo, todos los datos o los componentes del arreglo son del mismo tipo de datos. Si yo digo que el arreglo es entero, todo lo que me va a aceptar aquí en cada una de las casillas son enteros. Si yo digo que es texto, acá me va a aceptar todo texto. Pero, si yo quisiera manejar un dato estructurado donde no todos tienen que ser del mismo tipo, ahí entro al registro. Por ejemplo, lo que ustedes usan con sus alumnos. Quiero crear un registro con la talla y peso de mis estudiantes. ¿Qué hago? Acá pongo nombre, acá pongo peso, acá pongo talla.
Vamos a hacer un ejemplo. Mi alumno Pepito pesa, vamos a ver, 60 kilos. Y su talla es 178 centímetros. ¿De qué tipo es este dato? String, texto. ¿Y este? Entero, entero. Entonces yo, cuando manejo registros, puedo tener 1, 2, 3 elementos del registro, pero tengo distintos tipos de datos. En cambio, una relación. Esa es la diferencia en el registro. Y los registros se usan muchísimo en base de datos. Eso ya lo vamos a ver el otro año. Pero ahí se utilizan muchos registros. Mucho, mucho, mucho. ¿De acuerdo? Base de datos. Luego tenemos los tipos de archivos. Es quizás lo que más ha explotado Google Workspace. Porque Google Workspace lo que hace, si ustedes se dan cuenta, cuando uno crea un documento en Google, cuando uno crea una presentación en Google, ¿qué sucede? Por ejemplo, esta presentación está en Google y es un archivo de Google. Miren lo que pasa. Miren acá. Miren acá. Justo esto que voy a resaltar. ¿Qué es esto? Foto donde está el slash hasta el otro slash. Y después tenemos el id y el tal. Eso es el identificador único del archivo. Por eso no se dan cuenta que tú cambias el nombre del archivo, lo mueves para otro lado y está siempre vinculado. ¿Por qué? Porque se guía por el ID. Es único. Entonces, para el sistema de archivo que maneja Google, ese documento es único. Y ahí lo identifica como un archivo. Siempre lo va a buscar. Con ese ID no cambia. Desde que tú lo creas, ese ID no cambia. Es único. Y eso hace que lo puedas manipular, mover de una carpeta a otra y siempre está vinculado porque lo identifica por el ID. Esto es un archivo. Entonces, dentro de un archivo yo puedo manejar mucha más información, como lo tiene esta presentación, por ejemplo. Y eso es muy interesante. Quizás en programación, como se enseña a esta, no se le ve su potencial, pero en Google nosotros tenemos 2 sistemitas que han hecho egresados, bueno, ya ahora están por egresar, que trabajan con archivos y ellos programan manipulando el archivo, no programan manipulando datos como este. Por ejemplo, ellos pueden manipular el archivo para que cuando tú le des una instrucción, ese archivo lo pueda llevar a PDF y lo envía a un correo. Por ejemplo. Yo les voy a mostrar más adelante una aplicación, pero no es que vamos a programar para eso. ¿Se acuerdan cuando les mostré la aplicación de la emisión de certificados? Ya, eso está basado en programación con archivos. Entonces, este tipo de datos vamos a trabajar hasta la variable. Y ya para ir terminando, vamos a tener la primera estructura referente, que es la condicional. Eso es importante que el alumno lo entienda bien. Por eso yo, antes de escribirlo como pseudocódigo, lo que hago es explicarlo. Y yo le digo, mira, la estructura condicional tiene esta forma, en línea, y
la condición siempre puede tener dos posibilidades. O es verdadera o es falsa. Esa es parte de la estructura condicional. Si la condición es verdadera, tú haces la acción 1. Si condición es verdadera, entonces hago acción 1. Si la condición es falsa, entonces hago la acción 2. Esto de aquí, el estudiante lo tiene que entender muy bien. Él tiene que saber que cuando va a usar condicional, siempre va a tener dos caminos. Yo le digo, cuando trabajamos condicional, imaginamos que es un río y el río tiene un punto de bifurcación. Esto es importante, colegas. Un punto de bifurcación. Viene por aquí y puede irse por acá o puede irse por acá. Importantísimo. Acuérdense de esa palabra porque la voy a repetir en todos los códigos que vamos a construir. Punto de bifurcación. Dos puntos, dos líneas. Y aquí lo que ha hecho que este es el punto de bifurcación. Es verdadero, voy por acá, es falso. Clave. Clave porque lo van a usar bastante. Y esto, llevado a pseudocódigo, se escribe sí, la condición, entonces hago la acción 1, si no, hago la acción 2, fin, fin. Eso lo he llevado acá. Nuevamente, lo que observó el profesor Christian, miren, inventado, para que, como usted dijo, cuando tú ves la estructura ya sabes cómo le haces. Sí y sí, sí, inicio y fin de la condicional. Entonces, hay un camino, si no, pero otro camino. ¿Cómo yo le explico esto a los chicos? Y con esto termino. Hago, para eso sí, el Zoom me ayuda un montón. Eso es que le digo, mire jóvenes, aquí yo le pregunto, colegas, tengo, ¿cuántas líneas de código? Vamos a decir que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código. Cada uno es una línea, ¿cierto? Yo les pregunto, entendiendo que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿en qué línea de código está el punto de bifurcación? En la 1. Gol. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar al estudiante. Mira, Pepito, estudiante, aquí está tu punto de bifurcación. Punto de bifurcación. ¿Por qué? Y aquí se los explico gráficamente nuevamente, para que ellos vayan adaptando. Si esta condición es verdadera, tú vienes por el camino de la verdad. Si esta condición es falsa, tú vienes por el camino de la falsedad. Y acá yo le pongo así. Esto es verdadero. Y este es falso. Entonces él tiene que su mente abrirse y decir, ah, acá está el punto de bifurcación. Si esto es verdadero, tomo este camino y hago esta acción. Si esto es falso, tomo este otro camino y hago esta acción. Si él entiende bien eso, está camino a empezar a hacer sus primeros pininos de programación. ¿No? Y ese es el énfasis que yo les pido cuando vayan llegando a los chicos.
que ellos entiendan bien esto. Mira, parece mentira. Yo he visto que hay alumnos que esto no lo entienden bien. Claro, aprenden a programar, pero no hacen buena técnica. Hasta cuando ya recién entienden el verdadero, ya como dicen, más mayorcitos, recién empiezan a programar bien. Pero si lo entiende desde el inicio bien, rápido van a informar. Eso es claro. Y bueno, por mí hasta aquí es lo que yo quería explicarle el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna duda o consulta, algo que desean que les comente, les aclare. ¿Entendió hasta aquí? ¿Entendió? Bueno, estamos bien entonces. Ya está. Entonces, colegas, esto es lo que yo les pido. Hay una actividad de Khan Academy que quería verlo, pero quería preguntarle. Hasta aquí es la clase teórica de hoy.